Estamos hablando de psicología, pero ahora vamos a enfocar el ojo en otro tema que preocupa a mucha parte de la población, a la gran mayoría, que es el consumo de alcohol en adolescentes. Y para eso estamos recibiendo ya a nuestro psicólogo de cabecera, Paul Ruiz, que viene por su tercera vez aquí en el Living. ¿Cómo andas, Paul? Bueno, ¿ustedes? Muy bien, la verdad que muy bien. Tocando un tema hoy que me parece que es bien importante hablar, lo hemos hablado aquí en el Living, pero preguntarte en primera instancia, en estas épocas, ¿no? Donde se da el verano, muchos adolescentes se juntan entre amigos, alquilan una casa y se disponen a tener de lunes a lunes, estar de fiesta, tomar alcohol. Bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Realmente se incrementa el consumo en esta etapa? Sí, sube bastante y se da el famoso consumo binge o consumo intensivo, que es esto de consumir grandes cantidades de alcohol en cortos periodos de tiempo. El consumo de alcohol se puede clasificar en intensivo, abusivo, problemático, adictivo, etc. Esto del binge, que es el intensivo, es esto de tomar 70, 56 gramos de alcohol, hombres y mujeres, en un periodo de tiempo de 2 horas, que en términos de las consecuencias son lo que tienen consecuencias más negativas porque generan una rápida absorción de alcohol, un pico grande en sangre y eso con consecuencias bastante complicadas. Claro. Paul, y cuando hablamos justamente de adolescentes en nuestro país, ¿el consumo de alcohol en qué edad está comprobado que comienzan? ¿Cómo se da? Bueno, hay varios trabajos. El Observatorio Uruguayo de Drogas elabora un conjunto de encuestas de hogares, de estudiantes de educación media. Y en esas encuestas se maneja un 12.8 como los últimos registros. Como charlábamos fuera de cámara, para mí es un punto muy importante hablar no solamente del 12.8 como promedio de inicio, sino todo lo que pasa antes. Yo soy profesor en la Universidad de la República, trabajamos en temas de consumo de alcohol, tenemos líneas de investigación sobre consumo de alcohol y tenemos trabajos hechos en Montevideo, en el interior, donde encontramos que en sexto de escuela ya hay un porcentaje de gente que probó el alcohol, sobre todo varones. Entonces no solamente es esa edad de inicio que ya es todo un tema, sino además decir, bueno, si antes de los 13 también pasan cosas. Claro. Uruguay tiene uno de los indicadores más altos de las Américas junto con Argentina en consumo de alcohol en menores. Tenemos el indicador más alto con Argentina, lo cual también abre una discusión enorme a qué pasa acá para que se consuma esa cantidad de alcohol, ¿no? Claro. El consumo de alcohol, como todo consumo de drogas, se dice usualmente que es multicausal o complejo porque hay muchas variables que lo explican y hay tanto variables externas como internas que explican que un individuo consuma más o menos determinada droga. Y aparentemente en Uruguay pasan cosas externas e internas que hacen que se tome mucho alcohol, y más en los jóvenes, ¿no? ¿Y están claros los disparadores? Bueno, hay muchos indicadores que demuestran, por ejemplo, dentro de lo interno, un trabajo que hicimos nosotros en el 2020, prepandemia, mostramos que los índices de los síntomas de depresión, básicamente en jóvenes, se asociaban fuertemente con el consumo de alcohol. Entonces vos ahí tenés otro debate grande que es la salud mental en adolescentes, porque vos tenés la depresión que predice consumo de alcohol. Cuanto más depresión, más consumo de alcohol y al revés. Y a su vez las dos se asocian con la ideación suicida, que es otro de los aspectos que tenemos índices muy complicados en Uruguay. Entonces el alcohol no solamente es por el consumo en sí mismo y el daño que genera, sino qué es lo que hace que la gente tome más alcohol, particularmente los jóvenes. Si tenemos grandes índices de depresión en adolescentes, si tenemos índices de suicidios muy altos, y eso se asocia con el consumo de alcohol, también hay que pensar ese triángulo, ¿no? Tipo, ¿qué pasa acá? Ese es uno de los factores más internos, ¿no? Apuntando al estado de ánimo de un individuo o una población. Y después, si tuviera que hacer, por ejemplo, no sé, un ranking, está la depresión en primer lugar, que es el factor o el disparador más importante, pero después, ¿qué otros disparadores aparecen? En Uruguay, el tema de los factores externos, sobre todo los factores sociales, tienen un peso muy relevante. Hemos hecho encuestas bastante grandes acá en Uruguay, donde preguntamos, por ejemplo, la primera vez que tomó alcohol, con quién tomó alcohol. Los amigos y la familia aparecen en primer lugar. La familia tiene toda esta historia que se preocupan mucho por el consumo en sus menores, pero son los primeros que dan alcohol. En nuestros trabajos mostramos cómo quienes empiezan a tomar alcohol con la familia empiezan antes todavía. O sea, en promedio se empieza esta edad que charlábamos a los 13, 12, 12.1, empieza quien un familiar lo ofrece por primera vez. Entonces hay una cuestión externa también que tienen que ver con esto de la cultura uruguaya del alcohol, que influye muchísimo. Y ahí también está todo el tema de la temporada. La temporada, diciembre, enero, ¿qué hacen los adolescentes en la temporada? El acceso
por momentos casi que irrestricto el consumo de alcohol y una falta de educación descomunal, porque otra cosa que hacemos es dar talleres en centros educativos y cuando aplicamos algún tipo de escala o hacemos pruebas para ver cuánto se sabe poquitísimo del alcohol, si bien es la droga más consumida, que esa es otra de las grandes paradojas, ¿no? Tipo, vos vas y preguntás a alguien un par de preguntas del alcohol y no saben qué responderte y en realidad es lo que más se consume. Claro. Y se tiene estudios, por ejemplo, porque a veces se dice que en el interior se consume más, pero ¿se dice o sucede? ¿Qué pasa no también sucede con los adolescentes? Mirá, mi familia es del interior, justamente de Soriano, de un pueblo que se llama José Enrique Rodó, que si alguien está mirando mandamos saludos. Un saludo. Claramente. Y siempre escuché esto de que en el interior tomaba más. Y sin embargo, si vos ves algunas encuestas del observatorio, te dice que es al revés, que en algunos indicadores, no en todos, en algunos indicadores se toma más en Montevideo. Mirá. Y también, bueno, recién deslizabas, porque estamos hablando de alcohol, pero bueno, otras drogas también, ¿no? Que cada vez son más comunes y también así en los adolescentes, ¿no? Sí. El ejemplo particular es la marihuana, ¿no? Claro. O sea, la marihuana, por ejemplo, en la pandemia hicimos un par de encuestas sobre consumo y nos daba que la principal droga consumida en la pandemia en menores de 30 años es la marihuana. Entonces la marihuana tiene un efecto también social, cultural muy importante, además del mercado regulado y todo lo que sucede acá es otra droga que hay muy poca información, que vos hablás con los pibes, en los centros educativos, haces preguntas, cuánto se puede fumar, esto de la percepción del límite y te dicen muchas veces barbaridades del estilo, si una persona se puede fumar una caja de cigarrillos, yo me puedo fumar 5 porros porque en realidad comparan 25 y les parece que en realidad es menos dañino. Claro. Y ahí hay todo un tema de percepción con el tema de las drogas que marca mucho la conducta de consumo. Y en Uruguay estamos muy complicados con eso porque estamos complicados en términos de prevención. Esto que charlamos, los factores externos, bueno, todo lo que tiene que ver con percepción tiene que ver con lo externo. ¿Cuáles son las cosas externas a nosotros que me estimulan o no que yo consuma determinadas drogas? Y en eso está la ciencia de la prevención y en eso estamos bastante complicados. Paul, antes de seguir con ese tema que me parece que está bueno profundizar, te quería preguntar de lo siguiente. Mencionaste que hay diferentes tipos de consumo de alcohol en particular y hablaste de que bueno, en este periodo se daba la intensificación, pero esa intensificación ¿se puede llegar a generar una adicción? Es decir, ¿esto que estamos consumiendo hoy puede afectar al futuro a nivel de consumo de adicción? Sí. El consumo de alcohol, vos porque tomes un trago de una bebida alcohólica ya va a haber algún tipo de consecuencias. El alcohol no tiene dosis segura. Hace poco me tocó escuchar un médico hablando de esto en la radio diciendo que el alcohol tenía dosis segura. Es importante que todos sepamos que no existe la dosis segura. Eso es la copita de vino. Eso es todo mentira. La copa de vino que hace bien para el corazón es mentira. No hay evidencia para eso. Hay algunas moléculas del vino tinto que sirven para el corazón, pero tendrías que tomar muchos litros de vino para que te haga bien el corazón. Entonces en realidad se genera un problema grande con eso. Durante mucho tiempo se manejó el temita de la cerveza de 350 mililitros, que una por día no hacía mal. Claro. En la mitad del siglo XX se decía que si tomabas una botella de vino de 7,50 en el almuerzo y una en la cena era consumo moderado. Estamos hablando de 1,5 litros de vino por día. Entonces durante muchas épocas y muchos tiempos se manejaron volúmenes como si tomo esto no pasa nada. Y en realidad es falso, eso no existe. Si vos tomás un buche de algo que tenga alcohol, algo te va a pasar. Alguna consecuencia se va a generar. Y con respecto de este consumo, ¿puede provocar una futura adicción? Cuando vos más consumís una droga, más probabilidades es que generes un cuadro de adicción. Entonces si vos empezás, por ejemplo, con un verano, lo que sea, tomando mucho de algo y lo vas prolongando en el tiempo y aumentando la frecuencia o manteniendo la frecuencia, lo que es más probable que suceda que se tienda en un consumo que sea dependiente. O sea que después la persona necesite de esa droga para poder estar o hacer algo, divertirse o algo por el estilo. ¿Y la puerta de entrada para los adolescentes cuál es en cuanto hablamos de alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que más comúnmente por dónde se ingresa? Y también qué pasa con las bebidas energizantes, ¿no? Que es algo que se hace cada vez más común, se consume y bueno, ¿qué rol cumplen? Mira, con el tema de la puerta de entrada del alcohol, como que charlábamos recién en esto de algunas encuestas que hemos hecho, cuando preguntamos la primera vez, son los amigos. Claro. La mayor frecuencia de debut es con los amigos. Entonces, ahí aparece un tema que es cómo nosotros podemos incidir en eso. Si yo puedo incidir como padre, por ejemplo.
¿no? Porque si yo tengo un hijo y mi hijo es probable que debute con los amigos, capaz que sería recomendable que yo esté cerca de ese contexto para ver cuándo, cómo, con quién, etcétera, ¿no? A mí me parece otra discusión grande que es qué hacemos con los padres, porque los padres a veces tampoco saben demasiado o tienen creencias falsas como esto de que es mejor que haga la previa en casa, Claro. que es una cuestión que se mantuvo durante mucho tiempo, que es totalmente falso. Entonces vos tenés diferentes lugares donde podés ir a trabajar para generar prevención. Directamente con los chicos, claramente, con la familia, los tutores que están con los chicos y después a cuestiones de políticas públicas, donde también podés hacer un montón de cuestiones, ¿no? La otra pregunta que traías con el tema de los energizantes va por ese lado también. Los energizantes tienen un problema muy grande y es que no están demasiado regulados acá y que se pueden acceder con cierta facilidad. Una de las cosas que se sabe en el mundo de las drogas es que cuanto más disponible vos tenés una droga, más se consume. Entonces, si vos tenés una droga disponible, no la tenés regularizada, puede comprar un menor, un chico de 13, 14 puede ir a un kiosco, irse con una papita chip y un energizante, eso no sería recomendable que sucediera. Entonces, los energizantes quedaron muy arriba de la mesa en la última encuesta de educación media del Observatorio Uruguayo de Drogas, que salió hace unos meses, y esto va a tener que terminar regulándose porque no es algo deseable que suceda, porque adentro de esa lata es un enigma qué es lo que hay. Y cuando hablamos de factores externos, las bebidas energizantes allí juegan un rol increíble, porque además hay una gran apuesta a la publicidad y en ese sentido también hay como un bombardeo a los adolescentes para que el consumo, para generar ese consumo. Si nos metemos con la publicidad en Uruguay estamos en el horno. Sí, en todo, sí. Pues, con todas las drogas estamos complicadísimos. De hecho, hasta no hace mucho tiempo había una publicidad en la televisión donde una bodega publicitaba un vino donde una mujer embarazada tomaba una copa de vino. Eso es una aberración desde cualquier punto de vista. No debería existir en ningún lugar. Y sin embargo nosotros no hablamos demasiado de esas cosas. De hecho, los indicadores que Uruguay tiene sobre consumo de alcohol en el embarazo son muy altos. También. Y así todo ponemos una propaganda de una mujer embarazada festeja su embarazo con una copa de vino. Es tipo, ¿qué hacemos? Ese es un tema aparte, ¿no? Pero en esto de la prevención y en esto de la publicidad, tendrías que intentar recortar desde muchos lugares muchas de estas cosas porque no sería deseable que eso pase. Juanpi hablaba de puertas de entrada. A nivel de tipos de bebida con las que los adolescentes comienzan a consumir alcohol, ¿tiene algún dato de cuáles son las Nosotros, o sea, como la teoría de puerta, a mí me gustaría como gobernarnos ese lugar. La teoría de puerta de entrada es una teoría donde dice que se escalona en el consumo y que en ese escalonamiento además se cambia de drogas. Hay muchos políticos que manejan esto con la marihuana, por ejemplo, de que no debería estar el mercado regulado porque todo el mundo entra por la marihuana y después termina en la pasta base. No hay evidencia científica sobre eso. Yo ya me he sentado a discutir con los políticos más de una vez estas cosas. No hay evidencia de esto. Entonces, mejor corrernos de ese concepto de puerta de entrada. ¿Cómo se inicia? Bueno, las encuestas que tenemos nosotros es que la mayoría de los adolescentes prefieren cerveza. Sí. Después está el vino, después está el vodka. Claro, pero no quiere decir que el que arranque con cerveza va después a tomar whisky. No, el que quiere tomar whisky va a arrancar tomando whisky y esa es la teoría de la puerta de entrada, que si vos empezás a consumir esto, es extremadamente probable que termines consumiendo X otra droga. Claro, claro. Pero la más elegida a nivel primario, digamos, es la cerveza. En nuestro trabajo, por lo menos, nos dan esos resultados. Claro. Los adolescentes están de alguna manera construyendo su personalidad, ¿no? Todo el tiempo evaluándose entre pares, ¿no? ¿Cómo influye eso también? Bueno, lo que ven los demás, de eso se trata. ¿Y qué pasa con el manejo del consumo? Porque el adolescente capaz que se pasa sin darse cuenta, no sabe esto que uno va creciendo y bueno, me chalo con agua, ¿no? Todos esos consejos que es importante dárselos o es mejor que no consuman. Porque... si te paras en la perspectiva de reducción de daños, es absolutamente importante que lo sepan. Bien. De hecho, nosotros en las actividades que hacemos en centros educativos tenemos todo un módulo de prevención donde hablamos de todo esto y hablamos de algo que muy poca gente conoce, que es la posición de seguridad. O sea, que es qué hacemos con una persona intoxicada por haber tomado alcohol. Corre riesgo de su vida. Una persona intoxicada por tomar mucho alcohol puede perder su vida por un accidente o por el consumo de alcohol en sí mismo. Y muchas veces hay cosas que hay que hacer, por ejemplo, la posición de seguridad para evitar accidentes cuando se vomita, etcétera, que la mayoría de los adultos y de los adolescentes no lo conocen. Claro. Es importante que se conozcan esas cosas porque vos podés evitar accidentes. Que lamentablemente me ha tocado asistir a más de un accidente de situaciones de estas y no se sabe qué hacer. Usualmente, por ejemplo, en un trabajo que hicimos hace unos años, a 600 jóvenes del área metropolitana de Montevideo, le preguntamos un conjunto de cosas. Habían dos preguntas. Una era si le parecía buena idea provocarle el vómito a una persona que estaba borracha. El 61% te dice que sí. Eso es una muy mala idea.
¿tá? Mucha gente dice, bueno, en realidad si yo saco lo que está adentro se absorbe menos, pero el lío es con lo que ya está en la sangre. Entonces vos generás una historia que es de riesgo que provocar un vómito. Y una pregunta que hicimos también es, que se escucha bastante, si es buena idea bañar a alguien que está borracho. Que se escucha mucho, mojalo, ponelo abajo de la ducha, ponerle hielo. Abajo de la ducha debe ser un clásico. Ponerle hielo acá, ponerle hielo allá. 68% dice que es una buena idea hacer eso. Y es una muy mala idea. ¿Tá? El alcohol baja la temperatura. Si afuera más está medio fresco y lo mojo, va a bajar más. Eso nunca es buena idea. Y ni hablar de los golpes que suceden dentro de un espacio tan reducido como el baño, ¿no? Absolutamente. Entonces, el nivel de desconocimiento que tenemos y las cosas que hacemos porque las escuchamos por ahí, porque alguien dijo, si vomitas mejor, alguien dijo, si lo bañás mejor o cosas así, las repetimos sin saber. Y en realidad son malas cosas las que hacemos muchas veces. Sí, y no solo eso, también a nivel individual. Bueno, voy a vomitar, así puedo continuar tomando, ¿no? Eso también es otra de las frases que se repite mucho. Una vez establecido todo este marco, todo este contexto que es bastante complejo por lo que venís diciendo y por lo que está pasando realmente, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo el padre puede trabajar con un joven que se está iniciando? ¿Cuál es la forma, digamos? Los padres tienen que estar presentes desde muy chicos, digamos, porque como charlábamos recién, en el entorno de sexto de escuela ya andan revoloteando cerca de las bebidas alcohólicas. Entonces es importante primero que nadie ofrezca, que ningún adulto ofrezca. Eso es lo más importante. Se generan conflictos, si en el cumple de 15 pongo cerveza, no pongo cerveza, si va gente, no va gente, eso se resuelve en la familia. ¿Tá? Pero los padres tienen que estar cerca. Y después, otro rol muy relevante de los padres es todo de ver los amigos, ¿no? Cuando yo era chico se le decía mala junta, ¿sabes? Que es tipo, bueno, ¿con quién anda mi hijo? Si mi hijo, lo que la ciencia te dice es que si mi hijo tiene amigos que toman alcohol, es más probable que tome a que si tiene amigos que no toman alcohol. Entonces, bueno, ahí los padres tienen que ver también. Y después hay una cuestión de educación, de aprender a decir que no, de resistirse al efecto de los pares, que es todo lo que hace la mayoría. Toda esta cuestión, los padres, es recomendable que estén y que hablen todo lo que puedan con los chicos. Claro. También, bueno, estamos de cara a estos días de verano, que la familia convive mucho tiempo, que pasan las cenas, que los adolescentes ven a sus padres también. ¿Qué pasa ahí también en el ejemplo que demos, ¿no? Porque es muy difícil decir que no y de repente el padre quizás se pasa unas copas, obviamente, y el hijo lo ve. Eso que empieza a suceder en estas... Sí, eso se llama aprendizaje por modelado. Nosotros todos somos modelo de algo de alguien, ¿tá? Y los padres son modelos de sus hijos, claramente. Y la conducta de consumo es una conducta que se modela. Entonces, si el padre quiere o los padres quieren tener como un impacto en la conducta de consumo, ellos también tienen que cuidarse. Por ejemplo, no pasa por el cero consumo, pero que si el consumo sea reglado, como se dice. Yo tomo, por ejemplo, una copa de vino el domingo cuando hago el asado. Y es una copa de vino cuando hago el asado. No es todos los días llego al trabajo, me tomo 2 de whisky y sí tengo ganas, después me tomo 3 y después le digo a mi hijo que no tome y yo me tomo... No, o sea, el modelo también es un modelo de consumo. Claro. Eso es fundamental. Sí, y también se está dando que a nivel social, como decías, los factores externos cada vez son más, ¿no? Y es difícil también salir de ese ámbito de los amigos, de tus amigos de toda la vida que empiezan a tomar alcohol y vos, que son tus amigos de toda la vida, le decís que no, le decís que sí, dependiendo también. Es difícil para el adolescente decir que no. Bueno, lo que la psicología de la adolescencia te dice es que cuanto más cerca de los 14 estás, más difícil es decir que no. Cuanto más cerca de los 20 estás, más fácil decir que no. O sea, el tema es que eso también se educa, ¿no? Claro. Entonces vos podés educar a un chico en decir tipo, porque todo el mundo haga esto, no tenés por qué hacerlo y poner ejemplos y explicar. Para eso los padres es recomendable que estén también. En ese rol. Igual es cierto que hay una presión social muy grande en el país donde vivimos sobre todo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo nunca tomé alcohol y de adolescente hasta ahora, hasta siendo adulto, la gente asocia eso al divertimento, a estás pasando mal. Eso todavía se sostiene. Que uno de grande lo comprende, pero de chico es muy difícil, como no, ¿cómo explicar? No estoy pasando mal, es simplemente que no me interesa este consumo, ¿no? Tal cual. De hecho, la diversión, o sea, la palabra diversión es una de las más asociadas con el consumo de alcohol. Cuando vos preguntás las motivaciones del consumo, ahora estamos procesando una encuesta que hicimos sobre motivación de consumo de alcohol en Uruguay, y el tema de lo hago para divertirme, para caer bien y para ser aceptado en los adolescentes está siempre presente. Claro. Y ahora que decís la palabra asociada también, ¿qué pasa con las etapas del despertar sexual, el perder
perder el estar desinhibido, inhibición, ¿no? claro. La búsqueda de eso, también me imagino que van muy unidos. Sí, nosotros, otra de las cosas que hacemos Sí. es ver las consecuencias asociadas al consumo. Hay escalas que sirven para eso, para ver consecuencias asociadas al consumo. Aplicamos una escala hace unos años donde te pone 44 consecuencias y vos podés ordenarlas de las más comunes a las menos comunes. Las más comunes siempre es despertarse con náuseas, haber vomitado de noche. Claro. Hasta ahí tiene que ver con lo biológico. Con lo conductual estaría en tercer lugar haber hecho cosas vergonzosas. Digamos que bueno, le mandó un mensaje a mi ex, no sé, hice algo que no tendría que haber hecho, ¿no? Claro. Hasta ahí queda como entre lo jocoso. Pero cuando vos vas bajando la escala y vas para el lado del 10, 15%, aparecen la de tuve sexo sin preservativo, Claro, sí, cometí vandalismo en la calle, me agarré las piñas en la calle. En un 8 o 9% estaba el manejé después de haber tomado alcohol. Entonces, el alcohol como droga tiene un efecto muy desinhibitorio y genera como una emotividad que además complica la toma de decisiones mucho más racionales. Entonces, es mucho más probable que estén tomando decisiones que no sean justamente las más ajustadas al contexto. Totalmente. El alcohol tiene que ver con esas cosas. Muy bien, creo que quedó clarísimo. Obviamente que queda. Además, se puede hablar, yo creo que podemos hablar 3 horas con Paul sobre los diferentes temas, porque además es como un terreno muy abarcativo, que también aparecen las sustancias estupefacientes, que también es un problema, y sobre todo teniendo en cuenta de que parece que es reiterativo, pero realmente es un problema para muchos padres, adolescentes que viven el día a día, y el consumo de alcohol, la verdad es que me parece que no es ajeno a nadie. Es como muy difícil de que no hayas conocido a alguien que tuvo un problema con el alcohol. Sí, tal cual. Y de hecho, como charlamos antes de empezar, lo que pasó con Fabián O'Neill hace unos días, Claro. es otra persona que puso un tema muy importante arriba de la mesa. Paul, queda pendiente otra avenida para más adelante, para seguir hablando de estos temas, porque realmente preocupan y ocupan, porque el hecho de poder hablar de estos temas brinda información a muchísima gente. Por ahora, muchísimas gracias por haber venido. A las órdenes. Feliz año.